Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este tiempo. Estamos en nuestra primera serie de predicaciones del año. Primero, lo primero. Es una serie general, podríamos decir que el tema son las prioridades. Tratando de buscar ángulos y sobre todo desde la perspectiva bíblica, por qué es importante vivir de acuerdo a algunas prioridades. Veíamos la primera semana que enseñamos sobre este tema, que nuestra vida dura poco. La vida pasa tan rápido, como menciona el autor de los Salmos, es como niebla que se disipa rápidamente. Por lo tanto, es importante aprovechar bien el tiempo. También veíamos esa primera semana que es muy importante. Lo más importante es esa dimensión espiritual. No somos seres humanos, vivimos generalmente la dimensión en que vivimos en el mundo físico toda la semana y hacemos cosas espirituales el fin de semana, cuando la invitación es que toda esa parte espiritual sea el centro. Ahí debemos empezar. Y tenía una propuesta, básicamente. Si este año es el año que más crecimiento espiritual tienes el mejor año desde el punto de vista espiritual, seguro va a ser el mejor año en todo lo demás. Si este año espiritualmente estamos bien, las demás cosas van a ir también mejor. Es importante lo espiritual, veíamos en la primera semana. Hace 8 días hacíamos énfasis en que, dado esto que estamos haciendo como iglesia, pues empezamos el año con nuestra campaña de 21 días de oración, porque el orden es importante. Y lo que tú haces de primero de alguna forma impacta el resto de nuestra vida. Y desde el punto de vista espiritual bendice el resto de nuestra vida. Veíamos la importancia no solamente de orar, sino del ayuno. Pero ambas cosas, tanto la oración como el ayuno, y espero que hayan podido participar, no es el único tiempo que vamos a tener durante el año, que hayamos podido participar en algún momento y haber ensayado algo de lo que implica las disciplinas del ayuno que vamos a estar practicando durante el año. Pero veíamos que nada de eso realmente es importante. Eso nos puede distraer si nuestro corazón si esas actividades o nuestro corazón no está cerca a Jesús. Y terminábamos la reunión pasada, la invitación que el Señor Jesús siempre espera o siempre nos hace, la pregunta que siempre nos hace: ¿me amas? ¿Me amas? Y más que hacer cosas religiosas, Él está buscando que nosotros tengamos un corazón dispuesto y consagrado a Dios. El amor a Dios debe ser la motivación fundamental de todo lo que hagamos este año. Eso desde el punto de vista espiritual. Hoy vamos a ver algunos elementos prácticos de lo que significa poner primero lo primero y el aspecto de las prioridades. De antemano anuncio los 2 próximos temas. El próximo fin de semana vamos a estar hablando cómo vamos a hacer para que este año sí nos alcance el tiempo. Que siempre luchamos con eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué dice la palabra para que este año sí nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Y en 15 días, también muy importante, ¿qué dice la palabra para que este año sí nos alcance la práctica también? Imagínense, no solamente que nos alcance el tiempo, sino que nos alcance la práctica. Eso lo vemos en 15 días. El orden es importante. ¿Se animan a decir la frase? El orden es importante. Muy bien, ahora sí todos. El orden es importante. Veíamos el Salmo 90. Salmo 90, verso 12, que es nuestra guía para estas reflexiones. Dice:
enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Lo tienen en sus bosquejos? Entonces, ¿qué tal si lo decimos en voz alta? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La primera parte de este salmo habla de eso. Es necesario tener prioridades, aprovechar el tiempo, manejar, porque pues, los días son contados. Tenemos que aprender a manejarlos bien. ¿Para qué? En la segunda parte dice, pues para que vivamos sabiamente. Nosotros conocemos muchas cosas. Seguramente hasta conocemos la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que vivamos de acuerdo a esa voluntad. Entonces es necesario vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y esperamos que el Señor durante este año, y es la oración en toda esta serie, Señor, dámonos tanto conocimiento lo que vamos a adquirir este año, sino que podamos poner en práctica, poder utilizar adecuadamente las enseñanzas, vivir de acuerdo a la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Y para este principio de lo primero, pues tengo hoy una ilustración. Este es un ejemplo del mundo empresarial, pero es un principio espiritual. Tenemos aquí, digamos, dos recipientes, donde aquí están, digamos que cada vez este recipiente puede ser nuestra vida, o un día, un año, bueno, no sé, ¿cierto? Este recipiente, donde están estas piedras blancas, podríamos decir, son todas esas cosas que tenemos que hacer en la vida. Todas esas pequeñas cositas. Ahí es donde está, por ejemplo, Facebook, Internet, ¿sí? Todas esas cositas, Facebook, Internet y todo lo demás que hay que hacer. La propuesta mía es, no es que vamos a dejar de hacer todo esto. Ir a la peluquería, bueno, esas otras cosas, hablar con los amigos, en fin. Eso, todo eso que hay que hacer está ahí. Estas piedras grandes son las prioridades, ¿cierto? Lo importante, lo verdaderamente importante en la vida. Y como les dije, no estoy diciendo nada nuevo. Todos sabemos qué es lo importante en la vida. Pregúntenle a eso, ni siquiera quiero en la iglesia afuera. ¿Qué es lo importante en la vida? Todos dicen la familia, Dios, la salud y todo eso, ¿cierto? Pues estas piedras representan eso. Y debemos tener esas prioridades. Y entonces, digamos, a ver cuál es la más grande, que se supone que es ¿quién? Bueno, Dios, así. La primera Dios, esta es grande también, la segunda es ¿qué? La familia, sí, muy bien. ¿Qué otra podría ser? El trabajo, sí, o estudios, también. Una que siempre les propongo, ¿qué tal hacer ejercicio, cuidar la salud, todo eso es importante. ¿Qué otra? Una de esas grandes. Bueno, Dios, ahí está la Biblia y todo lo demás. ¿Qué otra podría ser? Tiempo con los hijos, bueno, eso también va en la Biblia. Digamos que está ahí. Pero en nuestra vida como que, ¿cierto? Estas prioridades como que siempre están fuera de orden. Y las tratamos de acomodar, de meter y no funciona. Siempre como que están fuera de orden. Pues la invitación que les estoy diciendo es que, ¿cómo se llama nuestra serie? Primero lo primero. Entonces, vamos a colocar primero lo primero. ¿Qué era lo primero? Entonces es Dios, la familia, ¿qué más? El trabajo, en fin, la salud, todo eso que es muy, muy importante. Primero, lo primero. Y luego, pues todo lo demás que hay que hacer. Eso en la vida, eso no es solamente Dios todo el tiempo, ¿cierto? Eso hay que ser realista. Pero entonces después se coloca lo que sigue.
ahora sí, nuestra vida está bien, está plena. Todo puede caber en su lugar. ¿Qué fue lo único que cambió? El orden es importante. Primero, lo primero. Y si hacemos pequeños cambios este año, tu vida y mi vida van a ser diferentes. Estas jarras, como mencionábamos, pues igual hay tiempo hasta para el Facebook y todo eso, para chatear, para todo eso. Sí, va primero lo primero. Vamos a desarrollar más esta idea. Esta idea no es nueva y hay muchos ejemplos prácticos. En mi vida personal, donde yo lo veo también, donde afecta todo esto, el orden es importante, por ejemplo, al momento de hacer una maleta. Hay gente que es muy buena para hacer maletas. Por ejemplo, mi esposa es muy buena, le cae una cantidad de cosas. Yo lo que hago es tiro todo y cierro ahí. Ella organiza todo, va una cosa. Y hay, yo no sé esa tecnología, pero hay cosas que se colocan primero. Y de acuerdo a lo que coloques primero, te cabe más o no en la maleta. Esto del orden es algo poderoso. Puede hacer muchas cosas. Dios sí es un Dios de orden. Muchas veces este orden, eso sí, este orden de colocar primero lo primero, a veces es diferente de lo que la gente en general hace. Los cristianos colocamos primero otras cosas que la mayoría de las personas no colocan. Esa es la diferencia en la forma de vivir frente a cualquier otro allá afuera. ¿No te has dado cuenta? No hay ninguna otra diferencia. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas capacidades. La única diferencia es que el cristiano debe aprender a poner primero algunas cosas que allá afuera no se colocan en primer lugar. Y el éxito de la vida cristiana está cuando el creyente aprende a colocar esas cosas que según la voluntad de Dios deben ir en primer lugar. Por ejemplo, el orden determina la capacidad. Pueden ir llenando sus bosquejos. El orden determina la capacidad. ¿Cuánto puedes alcanzar? Las cosas correctas, en el tiempo correcto. El orden determina. Eso lo sabemos de otras cosas. Sí o no las personas organizadas alcanzan más. El orden determina la capacidad. Y hay un principio espiritual, vamos a ver lo que dice Mateo 6, 31 al 33. Habla nuevamente del orden. ¿Y por qué determina la capacidad? Dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Aquí paganos son los que no ponen a Dios en nada. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las cosas les serán añadidas. Eso es diferente de lo que se hace acá. Pero miren lo que dice, si eso va primero, no sé si entendemos lo revolucionario, si eso va primero, todo lo demás, ¿qué es? Añadidura. O sea, eso ya cuenta con eso, con lo que te preocupas. Si primero va. Entonces, el orden determina la capacidad. El orden en que tú hagas las cosas determina la prioridad. Es decir, lo que tú haces primero con tu tiempo, con tu dinero, comunica cuáles son tus prioridades, lo que estás haciendo. Por eso queremos
comunicar esto para nosotros como iglesia, que es nuestro orden. Pues empezamos esos 21 días de ayuno y oración, para que empiece a comunicar algo, porque lo que uno hace primero comunica prioridad. ¿En qué gastas tu dinero, tu tiempo, tu energía? El orden en que haces las cosas para Dios le está mostrando a Dios y a la gente cuáles son tus prioridades. El orden en que haces las cosas, no la que dices. Porque entonces, sí, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero? Sí, el Señor. Muy bien. El Señor se da cuenta si eso es lo primero. Y la gente de nuestro alrededor se da cuenta cuáles son nuestras prioridades de acuerdo al orden que hagamos las cosas. Los valores comunicados. Apocalipsis 2, lo veíamos hace 8 días, del 2 al 4, dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Se nota en las prioridades. En el orden que hagamos las cosas, se notan dónde están las prioridades. Eso pasa hasta en las parejas, ¿cierto? Sobre todo las señoras son más sensibles a eso. Cuando uno llega a un restaurante a la mesa y se siente lo primero que ella, que se entra al carro primero y luego, ay, ¿verdad? El orden implica dónde están las prioridades. En tercer lugar, y eso es lo que vamos a ver los 2 próximos fines de semana, el orden impacta sobrenaturalmente el resto. Esto tiene un poder, es sobrenatural. Ahí no podemos entenderlo. Lo que tú hagas con el Señor en primer lugar, si Él es el primer lugar, todo lo demás impactado en formas que no son lógicas. No puedes, la forma como organizas tu vida, si Él gobierna lo principal en ti, todo lo demás adquiere unas dimensiones tremendas. Hoy vamos a ver un ejemplo que habla del asunto económico, pero es de toda la vida. Es la parte intelectual de nuestras emociones, es todo. Proverbios 3, 6 al 10 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Nuevamente, fíjense que eso es un principio que está metido en toda la Biblia. Reconócelo en todos los caminos y Él pondrá que el camino no sea tan difícil. ¿Ven? Lo va primero. Eso está en todo Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Ven qué le estamos diciendo? Teme al Señor y huye del mal, se mejorará su salud. Pero eso qué tiene que ver, hágalo y se mejora. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas. ¿Qué pasa? Así los graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Miren, como cristianos tenemos que aprender este año algunas cosas. Porque todos decimos, es que el Señor quiere que nosotros seamos generosos. Seguro que quiere que seamos generosos. Pero es que hay que cualificar esa generosidad. Es más poderoso cuando esa generosidad es primero, y lo primero para Él. Esa generosidad impacta más. Dice: honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos. Y los frutos
es que pone lo primero tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El orden en que vivas es importante. En la vida vamos este año a aprender a colocar esas grandes piedras, como la ilustración. Proverbios 17:24 dice: la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Este pasaje habla nuevamente que hay que aprender a vivir. Es decir, el hombre sabio sabe para dónde va y sabe que va de primero. El otro que dice va para cualquier lado y no llega, obviamente, a su destino. Y hay un principio que quisiera que analizáramos hoy, está en sus bosquejos, es muy importante. La distancia entre la verdad que conoces de Dios y la verdad que vives es igual al dolor o a los problemas que experimentas. Lo repito, porque es fundamental. La distancia que hay entre la verdad que conoces de Dios, porque todos lo sabemos, pero y la verdad que vives, esa distancia, entre más grande, ¿qué significa? Más dolor. Es así. ¿Qué vamos a tratar de hacer este año? En que esa distancia, para todos, para mí también. Ninguno aquí somos 100% lo que conocemos que debemos hacer, lo vivimos. Eso no, todavía no hemos llegado hasta allá. Pero la distancia que hay, espero que este año sea más corta. Porque entre más distancia, más dolor y sufrimiento. Si tu vida está fuera de orden, si sientes seguro todas las consecuencias, la agonía, los problemas de todo esto, hay 3 principios que hoy vamos a enunciar que nos ayudan a poner esas cosas en orden. En primer lugar, para este año, espero que tengas claro que descubre cuáles son tus valores personales. Tus valores personales. ¿Qué quiere decir? Tu motivación interna. Cada uno de nosotros, o por lo menos varía de uno a otro, ¿qué es lo que adentro te mueve, lo que consideras realmente importante? Espero que pases tiempo, hoy de pronto el Señor te habla, pero que pases tiempo a solas, en algún retiro este año. ¿Qué es lo que a mí? Porque el Señor nos hizo de tal forma que hay algo en las cosas de este mundo que nos mueve y que es un valor fundamental. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a eso que tenemos, que el Señor nos ha dado. Voy a explicar un poquito. Según de Corintios 13:8 lo dice, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Es decir, este año debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor colocó en nosotros, que es un valor fundamental, y debemos desarrollar ese valor, no ir en contra de ese valor, sino desarrollarlo. El Señor puso con algún propósito ciertas motivaciones en tu corazón que no lo colocó en otras personas, ciertas capacidades que colocó en ti, y la vida va a consistir en este año trabajar primero en eso que el Señor colocó en ti. 2 preguntas que nos ayudan a esto de los valores propios. ¿Qué es lo que te apasiona profundamente en la vida? Ahí inclusive quita el término religioso o algo así. ¿Qué es lo que realmente te mueve internamente, te hace sentir que estás vivo, que estás viva? No sé qué es. Bueno, en el caso mío, sí. Para mí una de las cosas es enseñar. Otra de las cosas que he descubierto en los últimos años es ayudar a las personas que encuentran esto me apasiona. Cuando una persona está así como dando vueltas en la vida
y el Señor de alguna forma me usa para que ya como que encuentre quién es y para dónde ir. Eso no lo considero. Inclusive creo que para mí el papel de pastoral mío y creo que cualquier otro pastor es más que ayudar a las personas en problemas, que está bien, es ayudar a que las personas encuentren eso, porque así van a poder manejar sus problemas y la vida de una forma diferente. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algunos que realmente les mueve grandemente, no sé, por ejemplo, ayudar a las personas necesitadas, otros, por ejemplo, el elemento estético de brindar ese gozo, esa alegría en lo que hay, en el arte, en fin, no sé qué es, cuál es tu pasión, pero todas las personas lo tienen. Otra forma es, como pensando al revés, si eso no te dice nada, a veces coloqué otra pregunta: ¿qué se te hace dar ira santa? No toda la ira es santa, a propósito, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero no, es esa ira como que no, esto hay que cambiarlo de alguna forma. No, esto no puede seguir así en la familia, esto no puede seguir así en el trabajo. Las cosas deben ser diferentes así y así. ¿Qué es? ¿Cuáles son tus valores internos? Porque eso es lo que debes estar haciendo principalmente este año. Descubre tus valores internos. Algo similar, pero no es lo mismo, es determina lo que es más importante. Es decir, tú tienes que determinar lo que se supone que debes estar haciendo en la vida. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Tuvimos toda una serie de predicaciones acerca de este pasaje, de cómo encontrar qué es lo que es la visión de Dios para mí. Es decir, responder la pregunta: ¿cuál es mi visión para la vida? ¿Para qué te trajo el Señor a este mundo? Este año vamos a trabajar con la iglesia en algunas cosas extra, porque esta pregunta sí que está embolatada en la mayoría de los creyentes. Entonces algunos dicen: no, es que yo hago salacuna, yo hago las empanadas para vender. No es tanto eso, es como un poco más la misión que el Señor tiene para ti. Todos la tenemos. Salmo 90, el pasaje que hemos estado viendo en la parte final, dice que el favor del Señor nuestro Dios esté entre nosotros. Miren lo que termina el salmista: confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. A eso se le llama realización. Señor, confirma que estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo que debo hacer. Señor, dame esa seguridad que estoy haciendo lo que realmente tú me estás mandando a hacer. ¿Para qué estás en este mundo? Si no, vamos a terminar como la primera jarra. ¿Recuerdan que la que estaba aquí? ¿Cuál era la diferencia de esta? Lleno de cositas, lleno de cosas. Y tu vida y tu día está lleno, porque no es que no estés haciendo nada, pero lleno de cosas, tu año lleno de cosas, pero y del propósito de Dios para tu vida, ¿qué? Terminas haciendo una cantidad de cosas, terminas agotado cada semana, cada día, agotada, pero ¿para qué estabas en primer lugar? Hechos, capítulo 20, versos 24 dice el apóstol Pablo: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, si algo tenía, esto es lo que me toca a mí. Punto. Es lo que le tocó a él. Y a eso se dedicó.
Mire, Pablo, si ustedes han leído las cartas y Hechos, tuvo una vida muy difícil. ¿Por qué es eso? Ay, pastor, no voy a poner en esas con tantos problemas que tengo. Lee la vida de Pablo. Creo que ninguno estaba a punto de morir ahogados o a punto de morir porque nos han estado echando piedras. El pobre sufrió de todo, traiciones, enfermedad, pues parece que vivía enfermo, mejor dicho, él tuvo muchos problemas en la vida, pero su vida fue muy diferente, porque yo creo que es uno de los hombres más felices que existió sobre la tierra, porque tenía bien claro para qué el Señor lo tenía en este mundo. Y por eso, a pesar de los problemas, si estaba encadenado, aprovechaba para predicarle al que lo estaba cuidando. Porque él tenía claro cuál era su papel. Miren, en la vida, tú y yo vamos a tener los mismos problemas cualquier persona fuera o dentro de la iglesia. Pero los vivimos de una forma muy, muy diferente cuando sabemos para qué estamos aquí. Y más que para qué Dios nos tiene aquí. Es una pregunta que tú y yo debemos resolver. Y saben que este año vamos a tratar y a buscar algunas cosas como iglesia para los próximos 5 años, porque yo me estoy dando cuenta que es una de las grandes necesidades del creyente. Yo les animo a varias cosas, como los desafíos. Si tú asistes con regularidad a los servicios, participas regularmente en un grupo pequeño, cualquiera que este sea. En tercer lugar, sirves en la iglesia en algo. Puede ser que este año simplemente te des cuenta que para eso no era, pero no importa. Si vienes con frecuencia los fines de semana, si estás en un grupo pequeño, si participas en algo, y sobre todo vamos por ahí en febrero, a finales de febrero o marzo, vamos a todos a meternos en unas pequeñas, como digamos, capacitaciones de qué es lo básico que tenemos que saber para conocer eso. Creo que a final de año, y los más lentos, en 2 años ya estarán listos para el resto de esos. Créanme, estamos pensando en hacer eso, porque es muy importante. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, nuevamente el apóstol nos indica lo que estamos diciendo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Más claro, no vivan todos los días neciamente punta de piedritas blancas, sino bobaditos, dejando de hacer lo fundamental, desconociendo la voluntad de Dios. Dice, así que tengan cuidado este año, todo lo vamos a tener, en la manera de vivir. Dejemos de vivir tan neciamente. ¿Saben qué es vivir neciamente? Porque eso sí es la necedad de la necedad. Es que tú sabes lo que debes hacer este año, pero tu vida va en otra dirección. Eso sí es como lo máximo en necedad. Cuando uno establece prioridades es porque sabe qué es lo que las necesita. Entonces, a vivir de acuerdo a esas prioridades. Entonces, determina qué es lo más importante para ti. ¿Cuál es el propósito para tu vida? Y en tercer lugar, decide quién es más importante
para ti. Encontré una frase que va en esa dirección. No es mía, dice: los hombres que temen a los hombres mucho es porque temen poco a Dios. Los hombres que temen mucho a los hombres son generalmente personas que temen poco a Dios. ¿Quién es más importante? Y vive de acuerdo a eso. Mateo 22, versos 37 al 40. Es tan importante que el Señor lo resumió. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Dos conclusiones al final para aplicar este punto. Las relaciones son prioridad. Y estamos haciendo eso desde el comienzo del año. Darle prioridad a las relaciones. Pero ¿saben lo bueno? Mira, el Señor no te pide que tengas relación con todas las 300 y pico de personas que vienen aquí. Conoce a un grupo. Y que un grupo te conozca a ti. 5, 6, 7, 8 personas que sean los que están, los que conoces. ¡Qué bueno! Es que nuevamente el Señor no nos pide cosas. Dale prioridad a esas relaciones. Si no le has dado prioridad a tu familia, pues dale prioridad. Pero sobre todo, coloca a Dios primero. Decide quién es importante en tu vida. Y vive para esa necesidad. El día de hoy les animo a que este año pueda ser el año de mayor realización de tu vida y de tu vida. El mayor. Sí es posible. No se necesita ser súper inteligente, genio, alguien sumamente dotado en relaciones interpersonales, lo que sea. No se necesita. Solo necesitas poner primero lo primero, de acuerdo como el Señor quiere que tú vivas. Y que este año dediques la mayor parte de tu tiempo, de tu vida, de tus esfuerzos, de tus energías para lo que el Señor te ha llamado. Y si aún no lo sabes, la mejor inversión es descubrirlo. Y será un año muy diferente. Vamos a ver. El Señor nos dé esa sabiduría. Señor Jesús, gracias porque tú nos has traído a este mundo con un propósito. Dice el libro de Efesios que aún antes de la creación ya habías pensado en nosotros. Señor, gracias que eres el Dios de los nuevos comienzos. Que hoy podemos iniciar con nuestra vida. Si hemos hecho muchos errores, podemos empezar de nuevo. Para empezar a poner las cosas importantes primero. Y Señor, gracias por ser el Dios que nos libra del poder del pasado, que no nos deja vivir tu voluntad en el presente y en el futuro. Señor, gracias por ello. Señor, ayúdanos a revisar hoy, esta semana en nuestra vida. Porque la distancia que hay entre lo que sabemos que tú nos mandas y lo que realmente vivimos
Entre más amplia sea esa distancia, mayor dolor habrá. Pero este año podemos disminuir esa distancia entre lo que sabemos que tú quieres y lo que vivimos cada día. Un pequeño paso seguro va a transformar nuestra vida y nos va a acercar a esa realidad. Señor, ayúdanos a descubrir ese propósito, eso para lo cual realmente vivimos, estamos dotados y tú vas a proveer para ello. Señor, ayúdanos por tu gracia a disminuir esa distancia entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que vivimos. Perdónanos por dejar pasar el tiempo, no trabajar en ello. Señor, pero hoy es un día de esperanza también. Porque algo que no puede ningún método, ningún pensamiento positivo es nuevos comienzos, nuevas oportunidades. En ti siempre hay esperanza. Permítenos vivir este año colocando primero lo primero. Y así vamos a tener un año pleno de experiencias, de conocerte y conocernos unos a otros. Logramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.